Pues en esta ocasión les hemos invitado a una conferencia muy especial. Es, digamos, una intención y una preocupación y ocupación del departamento de tratar de allegar a ustedes algunas conferencias de temas que son relevantes, que debido a los contenidos y al tiempo que nos implica llevar los programas formales, a veces no los pueden ver con profundidad, los conocen, los han escuchado, pero que son temas muy relevantes para su formación. Y otra de las cosas es que tenemos dentro del departamento un gran un gran número de investigadores que están atendiendo siempre también estas temáticas y problemas nacionales e internacionales, en este caso planetarios, porque a ese nivel está la investigación que hace este equipo de trabajo, y que pues son muy importantes. Es muy importante que ustedes también lo conozcan. Muchas veces cuando desean hacer un servicio social o desean asesoría para alguna investigación, que conozcan el trabajo que se hace dentro del departamento. Hoy tenemos un grupo muy especial porque lo encabeza uno de nuestros profesores fundadores del departamento de la universidad, que es el doctor David Barkin, que además es profesor distinguido de esta universidad y emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces él tiene un gran reconocimiento por una trayectoria larga que ha hecho sobre fundamentalmente estos temas relacionados con las cuestiones del medio ambiente. Pero además ahora ha estado trabajando con proyectos y con un seminario muy interesante, con un equipo muy sólido también de investigadoras jóvenes, pero muy consolidadas ya. Y entonces en esta ocasión, el equipo es más amplio, pero en esta ocasión van a participar la doctora Claudia Isabel Camacho. Ella actualmente está aquí como postdoctorante trabajando con el doctor Barkin en el departamento, y la doctora Erika Carcaño, que está haciendo una estancia sabática y es investigadora de la Universidad de Guanajuato. Es importante que nosotros analicemos estos temas. El tema del medio ambiente, no obstante a ser uno de los más relevantes, porque digamos que va de por medio la vida misma, ¿no? Tiene que ver con cómo nosotros impactamos no solo sobre nuestro entorno inmediato, sino sobre el planeta y sobre el espacio. Ahora que hasta generamos basura espacial y estamos lanzando residuos al espacio, o sea, cómo se impacta la actividad humana. Es un tema muy debatido y que se analiza desde distintas perspectivas, en distintos niveles, ¿no? Desde el nivel muy micro, con las decisiones y actitudes individuales, las organizaciones, los países, el impacto que hay sobre el planeta en su conjunto. Entonces, son muchas las dimensiones desde las cuales se puede analizar el problema, pero también las perspectivas teóricas, ¿no? Desde aquellas que son pues un poco reduccionistas, en el sentido que tratan de encontrar una explicación y soluciones al problema desde disciplinas muy concretas como la economía, o a lo mejor con modelos de gestión desde la administración o desde la sociología, pero también hay vertientes de análisis muy amplias que integran la complejidad, y este es el enfoque que trabajan nuestros colegas, los profesores que aquí nos acompañan, en esa perspectiva compleja que tiene y en una visión donde nos lleva a tener una perspectiva más allá de la inmediatez. A veces hay cosas que, como no están las consecuencias no las vemos ni las vivimos en el día a día, pensamos que no son relevantes. Entonces no hay una solución o una alternativa en la inmediatez, sino en el mediano y largo plazo, y eso implica mayor complejidad. Entonces, creo que ellos nos van a dar un panel, un diálogo que van a establecer entre ellos y que va a ser muy interesante. Ustedes al final de este diálogo van a poder hacer las preguntas que gusten, y yo, para no extenderme más, ellos mismos de manera muy breve les van a decir un poquito su trayectoria antes de iniciar el diálogo, ¿no? Y bueno, pues adelante, muchas gracias por estar aquí. A mí me da particular gusto
haber estando colaborando con estas personas que son egresadas del agua. Erika fue estudiante de licenciatura aquí en la prehistoria. Y después pasó a la historia con una maestría y un doctorado. Y ahora pues es profesora con licencia sabática en la Universidad de Guanajuato en León. Ya ha estado refugiándose en el país de México. Ha trabajado mucho temas ambientales, pero con un particular énfasis en el tema de género. Entonces, lo realmente interesante de esto, desde esta perspectiva, es que uno trabaja economía, pero economía tiene muchas formas de examinar el tema, y como verán en lo que va a seguir, nosotros mismos trabajamos de una manera diferente que la mayor parte de los cursos que se dan aquí en la UAM. Claudia era bióloga y es egresada del posgrado en desarrollo rural. El posgrado de desarrollo rural en sí mismo es algo muy especial, muy sociológico, en el sentido de que este posgrado no está escolarizado, en el sentido de que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en las comunidades haciendo investigación, pero no una investigación tal como lo entendemos mayormente en economía, sino una interacción, una colaboración con las comunidades para, en lo que sean los distintos problemas, buscar formas de colaborar, pero dirigiéndose a tratar de solucionar los problemas de las comunidades en las cuales están insertadas. Yo y la proyeccionista, otra egresada de la UAM, Wendy Armenta. Wendy tomó el posgrado aquí en Ciencias Económicas, y las tres colaboraron con nosotros en un proyecto decimos 3 años porque había 3 años, pero empezó un año antes para hacer la solicitud. 4 años de trabajo en colaboración con 9 comunidades en 5 estados de la República, para tratar de colaborar, y esa es la palabra, no investigar, sino colaborar con comunidades que ellas mismas identificaron sus necesidades, sus problemas, y nosotros estamos organizándonos para ver en qué manera nosotros como universitarios podríamos colaborar, podríamos construir con los conocimientos, las investigaciones que hay en la academia, no necesariamente las maestras, para dirigirse, tratar de resolver algunos de sus problemas. Lo bonito de este proyecto fue que la totalidad de nuestros colaboradores en las comunidades no eran universitarios. Algunos tenían estudios universitarios, pero se habían comprometido a regresar a sus comunidades y trabajar, colaborar con sus comunidades en solucionar sus problemas.
No voy a entrar en los detalles de qué se trata cada una de estas nueve comunidades, pero lo realmente importante de nuestro trabajo, de esta investigación, es que implica nuestro compromiso con ver cómo universitarios, cómo podemos apoyar, incitar, impulsar a soluciones que las comunidades mismas estaban buscando. Este es el meollo, es el punto de partida de nuestro trabajo como académicos. Aquí en la UAM, aquí en esta línea de investigación en el departamento. En este sentido, nosotros estamos buscando tratar de formular programas de capacitación, programas de enseñanza para los estudiantes que les dan una visión un poco diferente de la economía, un poco diferente del país en que vivimos, que el programa que la mayor parte de ustedes están sufriendo en sus módulos actualmente. Porque nosotros tenemos como punto de partida un elemento fundamental, y es que el mercado no va a contribuir a solucionar el problema. Entonces, si empezamos desde este punto de vista, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los problemas? Son los problemas que ustedes identifican en sus módulos, en sus investigaciones. Son los problemas realmente candentes que ustedes van a sufrir, confrontar, y que nosotros supuestamente estamos preparándoles para enfrentar cuando dejen de ser universitarios. Nosotros, en este sentido, estamos convencidos que, como dije, el mercado no trae las soluciones. La pregunta entonces, ¿dónde están las soluciones? ¿Y qué hay en el mercado que no es elemento para promover soluciones? En la mayor parte de los cursos en el Departamento de Economía hay un enfoque sobre distintas instituciones económicas que supuestamente deben dirigirse a resolver los problemas de la sociedad. Entonces, uno de los elementos fundamentales que se empiezan desde el cuarto trimestre de la carrera es un lema que los economistas siempre dicen: hay que hacer que los precios estén correctos. Hay que hacer que los precios reflejen la escasez. Y si los precios reflejan la escasez de recursos en la sociedad, entonces el problema es ajustar a la política económica para que los precios puedan asignar los recursos y solucionar los problemas. Nosotros empezamos entonces cuestionando esto y cuestionando un elemento, y con eso voy a dar la voz a mis compañeras. Cuestionamos qué son recursos, qué es el problema de precios. ¿Precios de qué? Precios de seres humanos, precios de litio, precios del aire, ¿o qué?
Y la otra pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema fundamental? Nosotros vemos que el problema fundamental enfrentando la economía, enfrentando la sociedad, no es la escasez de recursos, como plantea la economía. Nosotros planteamos que el problema fundamental enfrentando nuestra sociedad en este momento es el problema ambiental, que es mucho más grande que el problema de cambio climático. Y de eso vamos a estar hablando por más o menos una hora, un poco menos. Claudia, Erika, ¿quieres empezar? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me da mucho gusto estar con ustedes. Y partiendo justamente de esta reflexión que está abordando justamente el doctor Barthes, yo creo que es fundamental, y sobre todo para los que nos hemos formado en la carrera de economía, empezar a cuestionarnos justamente cuál es como el punto nodal del economista y cómo es que ve a la naturaleza y a la sociedad. Y una de las críticas fundamentales es justamente esta visión de la racionalidad económica. Es decir, a los sujetos se les ve como sujetos racionales que van a tomar decisiones en función justamente de maximizar ya sea su utilidad o su beneficio. Pues en este sentido, bajo esta visión, todo lo demás, abordando justamente la crítica hacia los recursos, se va a ver como un recurso que va a ser utilizable para producir o para consumir. Entonces hay una ruptura justamente entre la relación sociedad, seres humanos y naturaleza. Desafortunadamente, dentro de nuestra formación es como una impronta la que se tiene, ¿no? Entonces, tener justamente esta idea de un modelo ideal en el cual se piensa que la sociedad funciona así y que en ese sentido el mercado va a ajustar, ¿no? Entonces son recursos que utilizamos, entonces vamos a buscar un punto de equilibrio en el cual vamos a poder hacer asignaciones. Pero cuando hablamos justamente de qué implicaciones tiene esto, qué implicaciones justamente tiene el partir de una visión de esta naturaleza, qué implica justamente ver a la sociedad o a los agentes, entre comillas, los que están formando como economistas me entenderán, como agentes racionales. ¿Qué implicaciones trae ello en consigo? ¿Qué implicaciones tiene justamente de ver que uno de los objetivos fundamentales es producir para crecer económicamente y en este sentido pensar que esto es equivalente a bienestar? ¿Cuál es nuestra postura justamente hacia los impactos que esto trae consigo? ¿Simplemente verlo como externalidades? ¿O ir hacia la raíz del problema y pensar justamente cuáles entonces tendrían que ser las estrategias para, o cuál sería nuestro papel como economistas para abordar? Entonces de aquí se desprende una pregunta que es fundamental. En la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Y yo creo que tendríamos que empezar a preguntarnos, si hablamos como el fin último para lograr bienestar es el desarrollo, la pregunta sería, ¿el desarrollo económico para qué? ¿Desarrollo económico para quién? Y por otra parte, hablando de desarrollo, ¿por qué es importante abordar la problemática ecológica o ambiental cuando justamente estamos hablando de desarrollo? Esta problemática la estamos abordando desde nuestra universidad. Nos están formando justamente para tener una reflexión crítica al respecto. Ese sería como un cuestionamiento que tendríamos que hacernos como, bueno, los que están formando como economistas, pero no solamente los economistas, sino también los colegas que están también dentro de las áreas de las ciencias sociales y otras más. Si esto es así, si realmente hay un objetivo dentro de los planes de estudio de las universidades, ¿cómo es que se está abordando? ¿Cuál es la visión justamente que estamos aprendiendo para abordar esta problemática?
¿Cómo lo vemos desde la ONU? ¿Y cuáles serían como las estrategias, ya sea para acompañar, para explicar o para proponer soluciones? Entonces, a partir de allí, no sé, le doy la palabra a Claudia para dialogar entre nosotros. No sé si quieres que Bueno, entonces, a partir de la crítica que nos propone el doctor Martín en su introducción a la charla y nos complementa Erika de hacernos estos cuestionamientos de para qué y para quién, encontramos que las metas y objetivos de un proyecto de desarrollo o de un proyecto de estar bien en la sociedad van a obedecer a modelos o a lo que llamamos aquí cosmologías. Es decir, estamos acostumbrados en la universidad a pensar o a considerar que hay una sola forma de pensar y de ver el mundo. Pero cuando empezamos a explorar la riqueza que hay, como decía la doctora, en el planeta, nos damos cuenta que hay otras maneras de considerarnos a nosotros como seres humanos y de considerar y entender nuestra relación con la naturaleza y con el cosmos. Me regreso un poquito para definir esta palabra. ¿Qué es una cosmología? ¿Qué es una cosmogonía? ¿Qué es una cosmovisión? Resulta que cada una y uno de nosotros tenemos una forma de entender cómo funciona la realidad, el mundo. Y esa forma está influida por nuestra historia familiar, si tenemos una religión, una historia cultural, una historia social, toda incluso nuestra formación académica va formando, va modelando o moldeando esta visión que tengo de cómo funciona la realidad. Y puede ser desde cosas tan particulares como cómo es el mundo. Entonces, quienes piensan que la Tierra es plana, ellos tienen una forma de ver cómo funciona el mundo. Y hay otras visiones más generales, como esta crítica que hacemos de considerarnos unidos o separados al resto de la naturaleza. Entonces, bueno, a lo largo y ancho del mundo, estas visiones han moldeado no solo la relación con la naturaleza, con lo que llamamos recursos naturales, pero también lo que proponemos llamar bienes naturales, para no solamente verlos de una manera instrumental. Moldean este uso, este manejo, este disfrute, y por lo tanto moldean las decisiones que se están tomando sobre el mundo, sobre los bienes naturales, sobre todo lo que exista para aprovechar o no aprovechar. Entonces, encontramos que hay dos modelos. El modelo que desde el occidente, en nuestros países principalmente urbanizados o con una mayor parte de la población urbanizada, academizados, con una visión eurocéntrica, gracias a la historia que hemos vivido, encontramos que el modelo de desarrollo capitalista pues está muy presente, justo lo que decía Erika ahorita cuestionando, y que ustedes pues lo conocen bien dentro de su formación, y que a lo mejor lo pueden ver como una única forma de aprender en realidad, aprender con eso. Y entonces este modelo de desarrollo capitalista nos pone el desarrollo económico como única meta o como la meta y el objetivo de las sociedades para estar bien. Y eso implica un crecimiento económico. Normalmente o históricamente se ha buscado un crecimiento económico ilimitado, y aquí regresamos otra vez al planeta, al resto de la naturaleza, considerando que podemos usar los bienes naturales sin límite, porque ahí están y se pueden usar. Hay una racionalidad instrumental, lo que les decía, pues es que la naturaleza o los bienes están ahí para usarlos, simplemente para nosotros estar bien, dentro de una concepción del estar bien
vinculado o basado en este crecimiento económico, o sea, solamente en la acumulación de capital o el tener cuestiones materiales es lo que me va a permitir estar bien o la felicidad, etc. Entonces hay esta racionalidad instrumental, uso para tener. Y esto se vincula en una estructura o una organización de la sociedad a través de un estado empresarial, los estados facilitando esta acumulación o este uso o esta instrumentalización de la naturaleza. Sin embargo, y aunque así lo podamos pensar que esta es la única vía de relacionarnos con el mundo y de poder tener sociedades que cumplan con todas las necesidades básicas o donde se satisfagan las necesidades básicas, encontramos que hay otros modelos muy diferentes donde también se busca cubrir y satisfacer las necesidades básicas de alimentación, de salud, de vivienda, incluso de goce y de disfrute, esta parte estética, esta parte lúdica, pero no se piensa en un crecimiento económico ilimitado, no se considera la naturaleza simplemente como un instrumento, por lo tanto no se va a monetarizar todo, y la organización de la sociedad tiene otra lógica totalmente. Y regresamos a la cosmovisión, nada más para cerrar, donde hay un convencimiento de que nosotras y nosotros como seres humanos estamos vinculados de una forma muy cercana al resto de la naturaleza, no solo a otras especies, sino a procesos, a elementos vivos, no vivos, agua, ríos, montañas, etc. Y entonces, cualquier cosa que nosotros implicamos sobre estos elementos también va a tener un efecto directo o indirecto sobre nuestro propio bienestar y salud. Entonces, antes de pasar a la próxima, quiero explicar por qué el Popol Vuh. ¿Cuántos de ustedes no saben qué es el Popol Vuh? ¿Todo el mundo? Bueno, el Popol Vuh es un documento que se dice que es la Biblia del pueblo maya quiché. Fue heredada desde por lo menos hace 3.500 años y fue transcrito por uno de los conquistadores religiosos en el siglo XVII. Lo interesante del Popol Vuh, a diferencia, porque el Popol Vuh ofrece la mitología, una mitología de la creación visto por el pueblo maya. Pero es interesante porque habla de la creación de la humanidad hecho por un grupo de dioses, no un solo dios, y un grupo de dioses que lo hicieron, crearon la humanidad en su quinto ensayo. Es decir, los primeros 4 ensayos fallaron. Interesante tener un grupo de dioses que no son perfectos. Muy diferente que la idea del Dios de la Biblia judeo-cristiano-musulmana. La otra cosa es que fallaron tratando de crear la humanidad, primero de palos, de piedras, de lodo, y finalmente la crearon de maíz. Y es interesante eso, porque es un reflejo de lo que estaba diciendo Claudio. La humanidad somos producto de la naturaleza. Somos creados en una interacción
con la naturaleza. Pero lo realmente interesante es que la humanidad fue creada del maíz, pero antes, lo sabemos de los científicos, de los agrónomos, que fue realmente los mesoamericanos que inventaron el maíz. El maíz no existía hace 250,000 de años en la naturaleza. Me gusta decir, un comité de científicas mesoamericanas hace como 8 o 10,000 años, que se sentaron alrededor del fogón durante 200 años, seleccionando semillas del teosinte y eventualmente creando el maíz. Piénsalo bien, qué concentración, qué fabulosa capacidad de transferir generación tras generación este proceso de desarrollar, de inventar, de crear el maíz. No solamente eso, sino en su proceso mandaron sus semillas también a los pueblos de Sudamérica, a los pueblos andinos. Lo mandaron por Mexpost, ¿verdad? Fue a los andinos las variedades de semillas mesoamericanas y los andinos devolvieron nuevas variedades de maíz que ellos inventaron. Y así se creó una extraordinaria variedad de maíces que es la base de la existencia del pueblo mexica y ahora de la dieta mexicana, que es una de las más saludables antes de la llegada de las transnacionales. Entonces, tener en la pantalla el Popol Vuh no es solamente leer un libro, leer la versión maya de Génesis. No, es de pensar de que la humanidad se concebía como parte de la naturaleza, se alimentaba de la naturaleza, pero a su vez enriquecía a la naturaleza. Entonces, cuando planteamos la pregunta, ¿qué es el desarrollo? ¿Para quién es el desarrollo? ¿Y qué queremos con el desarrollo? Nuestro punto de partida es nosotros, el desarrollo no es la palabra, no necesitamos, no debemos estar empecinados en construir, en producir más, sino en una relación con la naturaleza que hace que tanto la humanidad, la sociedad y sus contrapartes en la naturaleza estén mejor en cada momento. Y este es un punto de partida muy diferente del tipo de trabajo que nosotros hacemos. Entonces, la propia pregunta, desarrollo, es una pregunta tradicional. Y de eso vamos a hablar en lo que sigue. Bueno, yo quisiera como ahondar un poquito sobre esta visión de naturaleza y cómo de alguna manera la formación como economistas queda. Hay un autor que se apellida Gudinas, y él hace todo un recorrido sobre cuál ha sido la concepción de la naturaleza, principalmente en América Latina, haciendo alusión a cómo el contexto histórico tiene mucho que ver sobre el papel, digamos, que desempeñan países como el nuestro o países que han sido colonizados. Entonces, esta visión, hay una visión eurocéntrica que podríamos partir incluso desde la colonia, donde este autor menciona que la visión de la naturaleza heredada justamente de toda esta revolución que se dio en el Renacimiento era justamente ver estos lugares, en este caso los lugares conquistados, estos territorios, ver la naturaleza como una frontera de lo salvaje.
Si hablamos de frontera y hablamos de frontera salvaje, quería decir que hay una visión separada, ser humano, naturaleza. Si es una frontera de lo salvaje, quiere decir que entonces el ser humano tenía que controlar espacios, colonizarlos y ser espacios potencialmente incluso peligrosos, es decir, una relación completamente separada, ¿no?, del ser humano. Otra visión que menciona el autor, que tiene que ver con esta evolución de cómo se interpreta la naturaleza, ha sido justamente cómo la naturaleza ha sido vista como una canasta de recursos. De hecho, en muchos de los modelos, cuando aprendemos economía, se ve así, ¿no? Entonces, es una visión de, sí, control de la naturaleza, una visión utilitarista, y entonces, en este sentido, es ver la naturaleza como un recurso que está vinculado uno de otro, pero que apunta justamente a la eficiencia, a la productividad. Y otra visión que es como, que va muy, digamos que es muy familiar también para los economistas, que es una visión de naturaleza como capital. ¿Se han dado cuenta de esto, no? Que incluso se habla de capital natural, de capital humano. Y en este sentido, justamente ha sido como el impulso que se ha dado más dentro de esta visión de desarrollo, ¿no? Ver a la naturaleza como un capital que efectivamente puede ser potenciado, puede ser utilizado bajo estos, digamos, principios que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, también, si hablamos de las implicaciones de qué implica el desarrollo económico, qué implica a partir de los impactos que ha tenido, pues la pregunta también sería, ¿cuál es la crisis ambiental que ha derivado este modelo económico? ¿Y cómo los economistas han abordado esta crisis ambiental? ¿Cuáles son las, digamos, opciones que los economistas han propuesto? Y una de las visiones dentro de la economía ha sido resolver, por ejemplo, la crisis ambiental a través de las políticas públicas, dentro de un principio económico, por ejemplo, asignando impuestos. ¿Alguien ha escuchado sobre los impuestos fiduciarios? ¿Los que están tomando como economistas? Por ejemplo, esa sería una manera de cómo imputar, digamos, un impuesto a esta externalidad. No sé si ustedes recuerdan un comercial, que yo siempre hago alusión a este comercial porque justamente se difundió muchísimo en televisión, en una campaña política, donde eran, no sé, una situación en la que estaba un río y llega un camión y empieza a vertir desechos a ese río. Y hay unas personas que están allí y dicen, qué barbaridad, se está contaminando. Y de repente aparece otro personaje y dice, pero no se preocupen, porque ahora con tal partido político, el que contamina paga y repara el daño. Entonces, fue un comercial muy difundido, pero justamente es un comercial que refleja parte de esa política ambiental a partir de un impuesto. Es decir, no importa, tú puedes contaminar, pero si pagas un impuesto, entre comillas, reparas el daño, entonces queda saldada la deuda. Y aquí hay un principio que se viola, que es el principio de irreversibilidad. Es decir, este daño que tú ya causaste no tiene un efecto reversible. Y aquí la pregunta es, entonces, si hablamos que todo es mercantilizable, que entonces esto se puede resolver a través del mercado, ¿qué pasa con la vida como tal? Si esta tiene un precio o si la solución tiene que ser allí. Y esta es una de las críticas que justamente hacemos a la economía convencional o la economía ambiental. La solución viene por allí. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo los economistas han abordado la crisis ambiental? Erika mencionó un politólogo, de hecho uruguayo, Gudiñas, se llama Eduardo Gudiñas, y ha sido invitado varias veces aquí a la UAM a platicar, porque si bien él habla de lo que Erika describió, él también habla de cómo hay una alternativa.
hay enfoques diferentes que están viendo que hay importantes grupos de pueblos que están tratando de objetar, de parar la contaminación del río, pero más aún la tala de los bosques y la minería que está envenenando a todos los pueblos aledaños a las minas, y no tan aledaños como es el caso del río Sonora, que ha afectado centenares de miles de personas por un derrame allá en el norte del país. ¿Eres tú tomando? Sí. Quiero enfatizar y retomar lo que decía el doctor y luego también lo que dice Erika. Decía, no queremos el desarrollo como único modelo, estamos en contra del desarrollismo como modelo y miramos hacia otros modelos que ahorita les estamos platicando que parten de otras cosmologías. Pero ¿por qué es eso? O sea, no es nada más que dijimos, esto no nos gusta, vamos a ver qué otra cosa nos encontramos por acá, sino que es justo a partir de estos resultados que puntualizó ahorita Erika, cuáles son los resultados de un modelo y cuáles son los resultados de otro. Y hemos visto a lo largo de los últimos 2 siglos, pero especialmente en los últimos 70 años, 80 años, que el resultado de un modelo desarrollista capitalista ha sido de una crisis socioecológica de dimensiones gigantescas, ¿no? O sea, esta mercantilización, esta instrumentalización que se ha buscado ha llevado no solo a la contaminación de ríos, a la contaminación de océanos, sino a pérdidas de biodiversidad en todos los ecosistemas del mundo, incluso los que parecían intocables como son las tundras o los bloques de hielo. O sea, se están modificando y se han estado modificando de forma irreparable, como lo mencionaba Erika, o de formas que van a requerir, si nos pusiéramos a actuar ahorita, requerirían algunos siglos para reparar ciclos ecológicos, ciclos biológicos y ciclos bioquímicos. O sea, estamos afectando la estructura del planeta. Y estamos haciendo esas afectaciones simplemente por tomar decisiones ante un modelo económico capitalista y en las últimas décadas neoliberal. Y quiero rescatar aquí un concepto que lo propone un autor que se apellida Fisher, y él habla del realismo capitalista. Y el realismo capitalista, él dice, es la propuesta del sistema para decir, no existe otra forma de existir en este planeta más que bajo el capitalismo neoliberal. No hay otra forma. Y entonces nosotros lo que vemos, y otros autores como Uriñas y muchas comunidades a lo largo y ancho del mundo dicen, sí, hay muchas otras formas de existir en este mundo que históricamente han construido sociedades, han construido culturas y que además actualmente están construyendo otras formas de vivir, de existir y de recuperar y sanar lo dañado. Entonces hay un porqué de esta propuesta, no es más fácil. Se nos ocurre un porqué, y al rascar en los fundamentos, pues encontramos que hay otras formas de existir. Estas otras formas es la base del programa de docencia y de investigación que nosotros hacemos. Es realmente extraordinario de pensar que hay comunidades en nuestro país y a lo largo, de América Latina, pero a lo largo del mundo, donde las comunidades están resistiendo la tala de árboles, las comunidades están resistiendo a la minería. Pero uno pregunta, si resisten la explotación de la naturaleza, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a crear
bienestar para su comunidad. Y una de las extraordinarios resultados que hemos encontrado en nuestro trabajo y en la literatura es que en estas comunidades ellos no permiten la pobreza. ¿Cómo no permiten la pobreza? La pobreza no es una cosa voluntaria. Los pobres son pobres porque son pobres. No saben trabajar bien o no tienen acceso a recursos. ¿Cómo es entonces en que hay en nuestro país literalmente decenas de millones de personas en comunidades donde ellos no permiten la pobreza, donde no permiten que los estudiantes no estén estudiando de manera, por ejemplo, bilingüe, que están aprendiendo la importancia de sus lenguas originarias, pero también del español? ¿Por qué no hay en estas comunidades viejos que están quedando en sillas de ruedas y no están contribuyendo al bienestar de la comunidad? ¿Por qué algunos de los ancianos son los más valiosos de la comunidad? Porque ellos tienen un conocimiento de cómo trabajar cómo convivir con la naturaleza y que la naturaleza puede contribuir a ellos. Lo realmente extraordinario en las comunidades con que hemos asociado, colaborado, es que estas comunidades tienen otro modelo, no de desarrollo, de bienestar, otro modelo que quieren trabajar, que quieren responsabilizarse para sus comunidades, para su entorno, y quieren estar seguros que ellos también están al tanto de los avances más importantes de la investigación, de la ciencia y tecnología. Por eso, cuando Claudia estaba en su proyecto, en su posgrado de desarrollo rural, milagro de milagros, había compañeros suyos que eran de las comunidades. De hecho, el programa en la UAM, uno de los milagros, diría yo, una de las gracias de la UAM, es que tenemos este programa donde la mayor parte de los estudiantes están reclutados, están con becas para que puedan aprender lo que pueden enseñar, lo que la maestría o el doctorado puede enseñar, pero regresar a sus comunidades y contribuir a crear nuevos proyectos de bienestar. No lo llamaríamos de desarrollo. Es muy importante esto. Uno de los ejemplos más notables de esto es un programa que la UAM tiene particular orgullo de estar colaborando. Es una de las comunidades de pueblos indígenas más grandes del país, en la Sierra Norte de Puebla. Este programa ya está cumpliendo, este pueblo o esta organización de pueblos está celebrando casi 50 años de vida. Vive allá aproximadamente 40,000 familias, 250,000 de personas. Y en esta zona, que es en la Sierra Norte de Puebla, llega a extenderse a Veracruz. Imagínense, no tienen un supermercado.
pero no solamente no tienen una tienda de lo que llaman conveniencia. Pero la semana pasada, este pueblo, después de 13 años de lucha, finalmente consiguió que el sistema judicial mexicano dijera que una empresa canadiense, Autlán, con socios mexicanos, no pudiera abrir una mina con oro y plata. Ay, pero si tienen oro y plata en su comunidad, ¿por qué no lo van a aprovechar? Porque ellos dicen, en el juicio, ellos dicen que si explotan la mina, van a contaminar su agua, van a arruinar su manto freático. Entonces, lo realmente interesante, les tardó años en el juicio, y afortunadamente tuvo el apoyo de unos abogados muy buenos, que lo siguieron durante todo este tiempo. Pero se llama Tosefan Titanisque. Es una de las comunidades más organizados y de mayor abolengo en el país. Pero las comunidades en otras partes, en Oaxaca, se están organizando con otro tipo de visión muy parecido a lo de Tosepan, que se llama Nectlimeris, que en Oaxaca lo llaman comunalidad. Comunalidad es una filosofía, es una cosmología, pero extraordinariamente inventado en 1981. Es una cosmología, bueno, la palabra fue inventada en 1981 por dos antropólogos, un zapoteco y un mije. El zapoteco, el mije desgraciadamente murió unos 20 años después de haber colaborado en la creación de este concepto, pero el zapoteco se fue a organizar la Universidad Comunal de Oaxaca, y esta universidad consiste en este momento en 16 unidades y 32 otras comunidades participantes. Y lo interesante de esto es que estas comunidades, con lo cual estábamos colaborando en el proyecto de que hablé con 3 de ellas, están en un proceso de crear su propia forma de lo que en Europa se llama el buen vivir, y ellos lo llaman la comunalidad. Entonces, no tenemos tiempo ahora de explicar todos los aspectos de que hay otros caminos de desarrollo. Lo importante es que, y quiero insistir en eso, y con eso volvemos quizás a la última ronda. Los individuos, los jóvenes que están en estas comunidades, que por un lado tienen una obligación, como todos los miembros de la comunidad, de hacer trabajo voluntario no pagado. En sus comunidades, en Oaxaca se llama tequio, en otras partes se llama de otra forma este trabajo comunitario. Lo llamamos voluntario porque no está pagado, pero es una obligación de todos los comuneros de contribuir al bienestar de la comunidad. Pero estos individuos no son personas que son simplemente copias carbón uno del otro. No son un grupo homogéneo de gente, porque los jóvenes pueden tener su individualidad, pueden ser sus especialidades. Algunos van a ir a la universidad. A uno de ellos me tocó como estudiante en Alemania, estudiando física avanzada, porque su comunidad decidió que él
que la comunidad necesitaba ciertas especialidades de la física para resolver problemas que ellos tenían o tienen en Chiapas. Y fue muy interesante. Esto se fue con una beca de CONACYT sin su pasamontañas. Los individuos tienen toda la diversidad de que ustedes, bueno, quizás no tanta la diversidad que hay aquí, porque algunas de las desviaciones aquí no están en las comunidades. Pero la música, la cultura, el arte, la técnica, la ciencia y los trabajos duros, todos son parte de este proceso. Entonces, el modelo de desarrollo que ellos están impulsando es un modelo que no implica homogeneidad y no implica sacrificarse. La calidad de vida en estas comunidades implica que no permiten pobreza. ¿Cómo es que no permiten pobreza? ¿Qué hacen para esto? No tenemos tiempo de examinar todo lo que implica eso, pero yo les pongo a pensar en sus comunidades, en sus áreas donde viven. Imagínense una comunidad donde todo el mundo tiene una dieta adecuada y no está surtido con transnacionales. Donde todo el mundo tiene la oportunidad, no, la necesidad de cumplir la educación, donde todo el mundo tiene estas oportunidades. ¿Cómo sería su mundo, sus comunidades, sus familias en algunos casos? Bueno, con eso dejo para la última ronda con las compañeras. Desde la economía ecológica radical, nosotros justamente explicamos, damos cuenta, utilizamos estas estrategias y nosotros hemos llamado sujeto comunitario. Estos sujetos tienen una característica que es fundamental, o no varias. Son sujetos que logran tomar conciencia colectiva. Son sujetos que toman una postura política frente a factores que de alguna manera alteran, decimos en economía ecológica, sus configuraciones sociometabólicas. Es decir, que estamos entendiendo esto como un metabolismo de también las sociedades tecnológicas. Entonces, estos factores que alteran sus configuraciones sociometabólicas y que de alguna manera pueden disminuir su proyecto de vida, quiere decir que el sujeto comunitario, este sujeto colectivo, toma acciones frente a esto. Y que también entendemos desde la economía ecológica radical que estas configuraciones que de alguna manera afectan a estos espacios, a estas comunidades, tienen una raíz, pero es una raíz estructural. Una raíz que viene desde el modelo, ya lo decía Claudia, capitalista. Y que las raíces justamente que tienen los sujetos comunitarios para enfrentarlas está vinculado con el potencial justamente de estas sociedades, que son sociedades en movimiento. Son comunidades que no son comunidades, como muchas veces se piensa que los espacios rurales todos son espacios empobrecidos, atrasados. No, aquí estamos hablando justamente de sociedades que tienen un potencial, que es un potencial que siempre está en movimiento y que pues proponen muchas cosas, ¿no? Entre ellas, yo creo que lo podemos platicar a más detalle. Por ejemplo, que tienen la capacidad de tener control de sus procesos productivos o de sus instrumentos de producción, donde tienen acuerdos colectivos. Entonces estamos hablando de sociedades, estamos hablando de colectivos. A diferencia justamente, como habíamos iniciado, de estos modelos, de esta visión economicista, donde se habla de individuos. Pues aquí estamos hablando de comunidad. Bueno, espérame tantito,
Entonces, estos modelos, que no es un solo modelo, sino es una diversidad de propuestas construidas históricamente y construidas o situadas territorialmente, buscan, como decía hace rato, satisfacer las necesidades desde las más básicas para la reproducción de la vida, pero también necesidades para la reproducción sociocultural. Ahí entra este derecho a la alimentación sana, lo que cambia patrones de consumo si lo comparamos con el modelo capitalista, y también aquí estábamos implicando patrones de movilidad, que pues implica también el consumo de combustibles, etc. Ahora sí, bueno, gracias. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es que estas propuestas, estos modelos que surgen en todo el mundo, implican estas decisiones de las que habíamos estado hablando de cómo utilizar el entorno para producir, para satisfacer necesidades básicas, para cómo hacerlo, y también retomando la pregunta original, ¿para quién? ¿Para quién es todo lo que hacemos? Por lo tanto, se reorganizan muchas de estas comunidades, y de estos sujetos comunitarios que mencionó Erika, tienen una estructura social donde la organización para la producción es fundamental y donde se busca justo esta justicia ambiental. Y algo que no está aquí explícitamente, pero que lo quiero traer a la mesa, es que uno de los resultados a nivel global que se ha visto de estos modelos de interactuar con la naturaleza, de estos modelos de buscar satisfacer las necesidades básicas, pero en armonía con el entorno, es lo que se ha llamado los territorios de vida, o territorios o áreas de conservación comunitaria e indígena, que ahora se está utilizando el concepto más de territorios de vida. Se han hecho estudios desde lingüísticos, ecológicos y principalmente utilizando métodos cartográficos y de sistemas de información geográfica, para ver cómo se traslapa la existencia de pueblos indígenas o comunidades locales, que no necesariamente tienen que ser indígenas. Hay comunidades mestizas o pueblos híbridos ya, pero que tienen control sobre su territorio de una u otra forma. Y control puede ser desde el que legalmente puedan tomar decisiones sobre un espacio territorial, o que ellos se mueven en ese espacio utilizando, tomando decisiones sobre la producción, etcétera, cuidando también, defendiendo el territorio, como en el caso de la Tosepan allá en Cuetzalan. El chiste es que si existen estos pueblos teniendo un control sobre el territorio de una u otra forma, se ha visto un sobrelape altamente significativo con el cuidado de ecosistemas. Y ese es un resultado ampliamente estudiado a nivel global, con estos resultados que decimos, miren, está habiendo un efecto de cuidado y un efecto de una economía para la vida, retomando lo que mencionaba Erika hace ratito. Creo que por aquí lo vamos a ver en el momento. ¿Cómo estamos con un modelo teniendo resultados de destrucción y con otro modelo teniendo resultados de promoción? Entonces, por ahí le dejo el ejemplo. Bueno, yo voy, para cerrar, retomar la expresión que Claudia acaba de mencionar, territorios de vida. De hecho, Territorios de Vida es una organización, un consorcio que en este momento es mundial. Tiene miles de comunidades que son parte de esto, y es importante enfatizar eso, porque para nosotros quizás, si yo hablo de Tosepan, que son 250,000 de gente, o hago mención muy breve de los zapatistas, o de las centenares de comunidades en Oaxaca que están haciendo esto, a lo mejor ustedes pueden tener una idea que pues es un grupo de gente irrelevante para mí. Es un grupo de gente que se han organizado
Lo realmente interesante es que están invitando de distintas maneras a otra gente a acompañarles. En nuestro proyecto de CONACYT, que acabamos de terminar y estamos haciendo los libros académicos, por supuesto, que hay que hacer, estamos hablando de comunidades que están emprendiendo nuevas formas de organizarse, proteger sus comunidades, sus territorios, pero también de mejorar la calidad de su vida. Y no lo están haciendo sin oposición. Le menciono una comunidad que tristemente esta semana está enfrentando un ataque por el crimen organizado en la meseta Morepecha, la meseta de Michoacán, donde crimen organizado mató una de sus guardias comunitarias, tratando de romper la solidaridad de esta comunidad, tratando de volver a controlar sus bosques, y la comunidad está respondiendo. Es triste que en nuestro país en este momento la comunidad tiene que organizarse de esta manera militarmente para defenderse. Yo tengo orgullosamente unos 20 años colaborando con esta comunidad y trabajando en colaboración aquí con recursos de la universidad para avanzar en su proyecto. Pero hablaba de territorios de vida. Territorios de vida incluye miles de comunidades y voy a darles un dato. Las comunidades que son miembros de este consorcio ocupan la tercera parte de la superficie del planeta. ¿Por qué la superficie del planeta? Porque algunas de estas comunidades son marítimas. Una de estas comunidades, muy interesante, ha rehabilitado una parte muy importante del mar Ártico. Rescatando, resucitando la vida marina en esta zona y creando de nuevo sus posibilidades de vivir bien en el Ártico. Bueno, para los que les gusta el frío. Pero la gente en el mar Ártico, este grupo, es realmente extraordinario por lo que han hecho. Pero en todos los 5 continentes están los pueblos, y en su conjunto entonces cubren la tercera parte de la superficie del planeta. Entonces, y estoy hablando entonces de millones de personas en el planeta que en este momento están teniendo que resistir el avance del capitalismo. Están teniendo, como en este país, de resistir los esfuerzos de empresas mineras, los esfuerzos de empresas que quisieron ocupar sus terrenos por proyectos que ayudan a la acumulación de capital y no necesariamente al bienestar de la gente en la comunidad. Bueno, yo creo que con eso nos detenemos, podríamos hablar por mucho tiempo más. Acabamos de terminar un seminario, si a alguien le interesa, está en el sitio del departamento, de un seminario de 10 sesiones donde hay más detalles de este proceso. Pero les queremos invitar ahora a hacer comentarios, preguntas, ataques. Joven. Bueno, a mí me surge una pregunta que sería,
¿cómo se alinearía este modelo de bienestar en relación con la naturaleza humana y con esta tendencia individualista y el querer ser más y mejor a nosotros? No me interesa. Un proyecto, una pregunta de un economista. ¿Tú aquí? ¿Tú? Sí, bueno, yo quisiera hacer una breve reflexión porque me parece muy importante lo que acabamos de escuchar y no pude evitar, cuando los veo ustedes así tan jóvenes, con ganas de, como esponjitas, de estar aprendiendo y viendo cosas, me remití muchos años atrás, muchos, cuando tenía 18 años, cuando estaba en la edad de ustedes, y yo venía de una vida muy urbana, o sea, yo soy chilanga, nací aquí y aquí siempre me crié, y entré a una carrera orientada al ámbito rural. Y entonces para mí fue descubrir un mundo, algo que a lo mejor ustedes han tenido cercanía, pero algunos de ustedes, como en aquella época yo, no la tenía. Y entonces descubrir todas esas experiencias que ahora nos narran es súper interesante. Me gustó mucho el enfoque que abordaron porque el tema ambiental realmente se ha presentado en muchos foros y es una tragedia. O sea, y no, ustedes no dieron esa visión trágica, aunque está detrás de esa visión trágica, porque es acabar con especies marinas, el problema del sargazo, acabar con bosques, convertir zonas naturales en verdaderos vertederos de residuos peligrosos, contaminar agua. Es una tragedia real en el planeta y es acabar con los recursos naturales. Pero lo que nos presentan este proyecto y los profesores el profesor y las profesoras es las alternativas. Y estas decisiones que se toman a nivel individual, pero como parte de un colectivo, porque al final nuestras decisiones están en cómo lo entendemos, cómo lo aprendemos, cómo decidimos en base al colectivo en el que vivimos, ¿no? Y me parece que hay una oportunidad porque en esta edad, nuestro colectivo más fuerte con el que estamos todo el tiempo, en la mañana y en la tarde con el WhatsApp y los fines de semana, es este colectivo, el de la UAM, sus compañeros, con los que trabajan, con los que conviven en las clases, con los que hacen investigación. Y entonces repensar cómo nosotros podemos recuperar estas ideas de aquellos modelos distintos en este colectivo que tenemos dentro del agua. Porque si nosotros nos posicionamos, es que nosotros somos una ciudad de más de 20 millones de personas, pareciera una misión imposible. Pero nuestra fuerte está aquí y en nuestra colonia, en nuestra familia. Pero la verdad es que cuando uno es joven hace los lazos fuertes con los amigos. A veces no queremos ver ni a la mamá, ni al papá, ni al tío. Queremos ver a nuestros amigos. Entonces, aquí como en la UAM, nosotros podemos hacer una colectividad distinta que recupere estos estilos simplemente en nuestro campus. Y cómo eso después lo podemos llevar hacia afuera. Entonces, sí, yo agradezco esta visión que dan porque hemos hecho una batalla larga de tratar de posicionar esa visión de cómo cuidar nuestro ambiente. Empecemos por nuestra UAM, ¿no? Por cómo gestionar aquí en la UAM. Y ha costado mucho, porque vemos los botes sucios, nos separamos. Por ejemplo, un ejemplo simple, desperdiciamos el agua en los baños, etcétera, y no logramos. Entonces, en estos estilos, ¿nosotros qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo repensamos y cómo nos sumamos a este esfuerzo de ir construyendo un mundo diferente en este colectivo chiquito que tenemos y a lo mejor de aquí después impactar más allá? Porque el problema, pues como lo han comentado y como lo dijimos al principio, es del planeta, no es local, pero un planeta que requiere de acciones locales para poder avanzar. Y yo felicito, de verdad me encantó que traigan esta visión distinta y ojalá que ustedes lo reflexionen y empiecen a repensar qué hago desde acá, pensando en esta experiencia que nos trajeron. Pues esa es la intervención. A ver, ¿algo? No, en relación a lo que estoy cursando actualmente, que es tesis y Estado, me interesa mucho
¿cuál es la perspectiva que tienen estas comunidades que conforman el territorio de vida acerca del Estado y su participación en la resolución de estas crisis? Me pregunto si estas comunidades lo consideran al Estado como parte de esta resolución o simplemente entre ellas en su conjunto pueden llegar por sí solas a esta solución. Mi creo que va relacionado también con eso, como que aparte de los territorios de vida, que otros como movimientos políticos existen y cómo están resistiendo y como que si aquí en México ha habido, si hay respuesta a también a esas problemáticas. Y bueno, también iba relacionada con la reflexión que usaba, que bueno, pues sí, individualmente creo que podemos hacer como ese cambio de cómo consumimos, de cómo lo estamos relacionando también entre nosotros, pero cómo se puede, o sea, cómo tal vez nosotros podemos proponer esto sin sonar como no sé, un hippie o que nos vean como raros o porque quisieras hacer eso, no sé, como que justo también, pues sí, o sea, puedo yo separar la basura, puedo yo consumir de otra forma, puedo yo traer mi termo de agua, puedo yo, o sea, como para no contaminar tanto, como para hacer esos pequeños cambios, pero pues sí, cómo se podría llevar a otro nivel, como ya también justo a nivel institucional, a nivel escuela, como esas propuestas. No. ¿Tú tenías tu mano? No. Ah, no. ¿Otros estudiantes? Bueno, un poco sobre, mi pregunta es sobre, digamos, qué prácticas individuales o colectivas nosotros que somos de la ciudad podemos adoptar o alinearnos hacia estos principios del buen vivir. Muy fácil. Yo pero me estaba esperando con seriedad. No espero. No. Bueno, primero agradecemos muchísimo a los doctores, editoras, editoras de Erika y a Claudia en la plática. Muchísimo, porque me parece que este tema es crucial, no solo para la economía, sino para la humanidad. Estamos en una situación crítica, decía hace rato la maestra Graciela, pues gracias por dar esta esperanza y por este otro enfoque. Sin embargo, como ella misma decía, también tenemos esta otra situación que nos está más graves, que se van a ir intensificando cada año y van a ir afectando pues, a los más pobres de este país y del planeta. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes tres, ¿cómo se estaría incorporando esta temática de economía ecológica radical en un plan de estudios? ¿En dónde lo ven los estudiantes? ¿Dónde lo pueden ver? Y ahora en esta transición, esta reforma, tendría que estar de manera transversal. Esa es una duda que yo les planteo a ustedes. ¿Y cómo incorporarlo al plan de estudios? Gracias y felicidades. ¿Alguien más? Bueno, tengo dos preguntas. Si hay un cambio significativo en las prácticas individuales que hacemos cada uno y ante cómo quedando patados con toda la contaminación industrial de las grandes empresas, o sea, si hay un cambio en las prácticas individuales. Y la otra que tiene que ver con territorios de vida es que si han habido resoluciones en la lucha de resistencia en esta organización y cómo es que viven el despojo de territorios, cuál es su organización y si acuden a alguna institución o se organizan de manera individual entre las comunidades. ¿Alguien más? El doctor que maestro. Sí. Andrés. Profesor, quiero que me permiten hacer un comentario. Por favor.
Un pequeño comentario y una pregunta. Quiero ser un poco discordante. Con respeto. Con todo respeto. Yo soy agrónomo, soy profesor de la UAM. La agronomía es una actividad económica fundamental. Desde épocas, desde el paleolítico, el neolítico, más bien desde el neolítico que aparece en la agricultura, es una sociedad fundamentalmente agrícola, esta sociedad. Ha ido evolucionando y las actividades económicas se han ido diversificando. Y quiero primero empezar ahí hablando sobre la agricultura en Mesoamérica. Te digo que seas conciso. Bien. Entonces, lo que quiero plantear es que se hace referencia a que los sistemas tradicionales, los sistemas agrícolas que no se hacen de forma industrial son mejores que los sistemas que actualmente se hacen en la agricultura moderna. Yo tengo una pequeña diferencia. Te voy a poner el puro ejemplo del estado de Oaxaca. Oaxaca es un estado en donde el 90% de la semilla que se cultiva, el 90% de la semilla que se cultiva son variedades nativas. Su rendimiento es de 1 tonelada por hectárea y su producción solamente satisface el 60% de la alimentación de los oaxaqueños. Es decir, esa producción de esos maíces solamente satisface el 60% del consumo local. Tienen que importar el 40% de maíces que provienen de zonas productoras de maíz, de México, en el caso pueden ser de Sinaloa o otros estados productores, que son variedades certificadas, semillas de variedades certificadas mejoradas, con un manejo convencional agronómico. A lo que voy es que si el modelo de estos procesos es el mejor, tendría que duplicarse la superficie agrícola de ese estado para por lo menos satisfacer internamente el consumo de los oaxaqueños en cuanto a maíz. Solo maíz, estoy hablando solamente. Entonces había que tener un poco más de racionalidad en que si esos modelos realmente cubren o satisfacen nuestras demandas económicas de alimentos para una población muy grande, un 70% de la población actualmente es urbana y un pequeño porcentaje es agrícola. Ese sería, vamos, resumiendo todo lo que iba a concluir. Y la pregunta sería, ustedes hablaban de que el desarrollo no es lo más viable. Mi pregunta es, ¿qué proponen para el desarrollo de la sociedad? Muchas gracias. Profesor Chávez. Un comentario que me veo obligado por mis condiciones a hacer y un par de reflexiones quizá críticas. El primero, en el caso de los planes de estudio, y creo que en la mayoría de casos economistas, en la adecuación se ha puesto tres ejes transversales, que es, digamos, el desarrollo económico, si quieren verlo así, pero con su carácter inclusivo y ambiental, es decir, es de corte transversal. En todos los modos tienen que tocarse estos temas, porque pues, es una preocupación fundamental del padre. Y al final de la carrera hay un par de módulos que van a ser relativamente flexibles para que los compañeros que quieran estudiar en profundidad esto, las líneas de investigación, cada una de las áreas, puedan presentar y hacer una investigación no solamente de un trimestre, sino de 2 trimestres que permitan tocar estos u otros temas, pero en particular estos para hacer un espacio donde se puedan especializar. Entonces, pero lo que sí es innegable es esto. Pero una cosa es el papel y otra cosa es la realidad.
Entonces ahí sí, solamente, recuperando lo que decía, tiene que ser construcción y proceso colectivo, es decir, sensibilizar a nuestro cuerpo académico para que tenga esta perspectiva, que está sensibilizada, pero no necesariamente por todo el conocimientos, pero también una comunidad que demande estos temas. Todos los muchachos también su trabajo es exigir, ¿y esto qué? Y hacer las preguntas, están preocupados, y ahí vamos obligando a trabajar. Esa es la construcción comunitaria, ¿no? Y en principio un poco era esto, y un par de cosas que de repente a veces me preocupan. Desde luego la naturaleza en sí misma tiene un valor propio, y hay que protegerla, hay que cuidarla, en la casa, etc. No cada la norma. Sin embargo, a veces me preocupa que los discursos estén narrando sobre una superposición naturaleza-humano, cuando en realidad somos parte de lo mismo. Y en ese sentido, lo que me resulta preocupante a veces es considerar, no comprender esto, y no darse cuenta, quizás, que el cuidado del medio ambiente en realidad es el cuidado de la especie humana. El planeta, como cualquier ser vivo, si se calienta, le da temperatura y saca al bicho que le está dando temperatura. Entonces, la vida va a seguir, bendito sea el cielo. La vida va a seguir con otros mitos genealógicos, pero la especie humana no necesariamente. Y es en ese sentido donde está la urgencia. Es decir, el antropocentrismo no es porque seamos dueños del planeta, es que cómo cuidamos la casita porque si no se nos va a venir el diluvio y ahí no. Y en ese sentido, esa es una labor de los economistas. Cómo administrar estos recursos no solamente para nuestro presente, sino para conseguir nuestro bienestar presente, sino para la conservación. Y esos son nuevos temas que habrá que pensar y que incorporarse. En ese sentido, pues volver a poner a esta relación naturaleza-hombre como unidad me parece que es relevante, ¿no? Y no una contraposición, me parece absurdo pensarlo de otra forma. Y la segunda, que es un poco también una crítica, porque trabajo muchos años con comunidades y viviendo en ellas y todo, y la comunidad es importante, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. La comunidad en sí misma, esa es un poco la mesura a la que quiero llamar. Les pongo un ejemplo, que San Juan Carapán y Cherán son vecinas, comparten los mismos bosques, comparten la misma cultura, pero mientras unos están haciendo, dependiendo y trabajando, los otros son bastante, digamos, los depredadores, ¿no? Y tienen un exceso. Entonces tú dices, a ver, y las dos son comunidades, ¿eh? Entonces no basta. Y yo creo que ahí el concepto que hace Erika me parece fundamental. El concepto de esta conciencia sociometabólica, que no es otra cosa más que ser conscientes del daño que le hacemos al planeta y cómo actuamos en eso. Que sea mucho más antes. Es decir, no solo basta la comunidad, sino también como este sujeto colectivo, ¿no? Identidad que somos, trabajamos en colectivo. Por eso las preguntas de en lo individual que hacemos, etcétera, no se puede mucho, sino pensar en estos procesos colectivos. Y por último, nada más, es una invitación rapidita, muchachos, váyanse a comunidades. Si tienen chancecito, váyanse un poquito, métanse, no de turistas. Viva la comunidad. Y entonces ahí se va a entender para saber cuáles son los límites que están presentes o no, y valorarlos en sí mismo, y no descalificarlos como se puede pensar, ni tampoco considerarlos que sean en sí mismo una estructura de solución. Se necesitan condiciones, y esas son las que necesitamos, y el capital es bravo para eso, ¿no? Para mermar esas condiciones. Entonces, muchísimas gracias, y qué bueno que invitaron a nuestros estudiantes. Bueno, sí voy a hacer unos comentarios a sus preguntas. Les agradezco porque implica que estaban escuchando. Por supuesto, agradezco las palabras de mi jefe. Yo creo que hay una serie de elementos aquí que quisiera enfatizar. Uno, hay una corriente que se está ganando cierto espacio entre gente
estudian economía y se llama descrecimiento o decrecimiento. La idea de decrecimiento es un poco lo que tú estabas diciendo, que seamos más responsables individualmente, que consumimos mejor, separamos la basura, usar la bicicleta en vez del coche, o quizás las patas. Y a mí me parece importante que se considera esta actitud individual. Pero el decrecimiento individual, la responsabilidad, que seamos todo lo que implica una vida más natural o más consciente del impacto que estamos teniendo, no enfrente el problema, la contradicción principal, que lo voy a poner en términos muy grasos para los economistas en mi cuarto, es la acumulación de capital. Mientras que el sistema está premiando, privilegiando la acumulación individual de riqueza a base de no importa qué, el decrecimiento, el comportamiento individual no va a responder a solucionar el problema de la relación, de nuestra relación como sociedad con la naturaleza. Porque la acumulación toma la naturaleza como un recurso para explotar y un recurso que tiene precio. Y si hay menos de recurso, el precio sube, pero sigue contribuyendo a la ganancia. Entonces, francamente es el problema. Me encantaría invitarles a explorar los debates sobre el decrecimiento, pero no es el lugar para hacerlo y nosotros no somos partidarios de esto. La primera pregunta de tu compañero aquí al lado, yo creo que esa es una pregunta fundamental que cada uno de nosotros tenemos que plantear. Somos individuos y hacemos lo que necesitamos hacer porque hemos estado aculturados a maximizar nuestro bienestar, nuestros ingresos, lo que sea. Pero la palabra, y sobre todo en una reunión donde están mayormente, salvo algunos de los míos que están aquí, son economistas, pero están acostumbrados a la palabra maximizar. Maximizar ganancia, maximizar bienestar, lo que sea. Y la carrera, y yo me atrevo a decir, sus propias metas de carrera, sus propias metas profesionales están orientados en términos de una maximización individual. Y la mayor parte de esta maximización individual implica contribuir a la acumulación de capital de otra persona. Enriquecer su empleador o hacer que el gobierno, si ustedes quieren ser burócratas, que el gobierno haga políticas que permiten que los empresarios sigan maximizando sus ganancias. Este es un dilema que ustedes individualmente tienen que enfrentar. Pero tu pregunta no iba en este sentido. Tu pregunta hacía una cosa extraordinaria. Tú supones que el individuo nace egoísta. Tú supones
tú supones que somos maximizadores desde el útero. Y cuando tú enfrentas a tu mamá, estás con una mujer que no es individualista, está dedicando su vida a amamantarte y aún se implica sacrificios para ella misma. Pero este tipo de foto, de imagen, no es la foto que yo quiero responder a tu pregunta. Porque es la pregunta que casi todos tienen que enfrentar. ¿Cómo es posible que seamos miembros de una comunidad que nos permite realizar nuestros sueños, pero sin daño a la comunidad? ¿Cómo podemos realizar nuestros sueños de una manera que estamos contribuyendo al bienestar colectivo? Esta es una pregunta fundamental. Y es la pregunta que de cierta manera lo plantean los maya quiché frente a los judeo-cristianos musulmanes en la Biblia. Las dos Biblias tienen una visión diferente de quién es el ser humano y qué es la sociedad. Y este es el reto que nosotros planteamos. Y este es el problema de que tú supones que el capitalismo es la naturaleza humana. Tú supones que la maximización individual antes de Adam Smith, en la transición de una guerra de lordes y feudales contra un campesino organizado colectivamente, no fue parte de otra concepción del ser humano, otra organización de la sociedad. Como decía un filósofo de hace casi 200 años, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Este fue impuesto por una organización, una reorganización que no data de cuando los neandertales y los humanoides estaban compartiendo la tierra. Ese es un invento de una civilización mucho más reciente. Y yo les invito a reconsiderar si su egoísmo y su individualismo es inherente en tus genes o inherente en la forma en que te han creado el temor que si no eres individualista te vas a quedar jodido. Perdón mi francés, pero la revolución fue hace 2 días. Perdón, la celebración de la revolución. Este es el punto que para todo estudiante de economía es fundamental, porque toda la carrera está dedicada a la maximización. Artemio está diciendo que ustedes tienen una oportunidad de explorar una alternativa. Artemio al final de su comentario dijo, váyanse a una comunidad. Bueno, los víctimas que son de ti, aquí en las últimas filas aquí, están en su primer trimestre
de la UAM este trimestre, yo les di la oportunidad de ir a la comunidad. Y para algunos fue un choque, y algunos fue un premio. El sistema modular da esta oportunidad. Y si algunos de ustedes quieren explorar esto, quizás todavía estaré en servicio aquí en la UAM cuando ustedes llegan a estos últimos dos módulos de que hablan más veces. Hay otro elemento fundamental que ustedes tienen que considerar. ¿Qué haríamos como sociedad si dejáramos de valorizar la naturaleza? ¿Qué haríamos si los recursos naturales no tuvieran precio? ¿Sería un rebatingue de destrucción? ¿O cómo se organizaría la cosa? ¿Qué pasa con las comunidades de Sarayaku en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, donde el presidente de Ecuador ha dicho: ustedes no tienen derecho a prohibir la extracción de petróleo en sus terrenos? A pesar que el pueblo ecuatoriano dijo que es ilegal extraer petróleo de sus terrenos. Y el pueblo Sarayaku dijo: váyanse al carajo al presidente. De la misma forma que el presidente de México dijo al presidente de Ecuador: vamos a cortar relaciones porque usted violó la soberanía mexicana en el Equipo. Lo interesante es que el pueblo Sarayaku, después de no sé cuántos años, sigue sin permitir la extracción de petróleo a pesar del ejército ecuatoriano. Muy interesante. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Qué hace que el pueblo Sarayaku, en el fondo de la Amazonía ecuatoriana, sigue haciendo eso? Le está costando. Le está costando. A mí me da mucho gusto que nosotros, en nuestro proyecto, hemos tenido la oportunidad no solamente de conocer su historia, pero que ellos van a construir un capítulo al libro que estamos haciendo como parte de este trabajo colectivo. Hay una contradicción que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. ¿Cómo es si cuidamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos cuidar también a la sociedad? Este es un reto que yo le planteo individualmente a cada uno de ustedes y le invito a pensarlo. Hay un elemento que olvidamos de mencionar en la presentación que estaba implícito. Las comunidades no están solas. Las comunidades dependen por su capacidad de éxito en construir alianzas entre ellas. Cuando yo hablé de territorios de vida, hablo de un consorcio de millones de personas que están buscando, construyendo alianzas, lazos entre ellos, y están buscando en los foros internacionales que un ataque a uno implica la movilización de los demás. Y esto, en el caso de que yo describí de Cherán, donde fueron atacados por el cartel
Jalisco Nueva Generación, la semana pasada, se están movilizando millones de gente en este momento. Y hay una colecta en este momento fuera de México para conseguir los dineros necesarios para comprar las armas que el gobierno mexicano les está negando a financiar, para que ellos puedan, con su propia policía comunitaria, ronda comunitaria lo llaman, tendrán que defenderse, y es una defensa de igualdad de géneros también. Pero finalmente quiero hablar de una organización, porque no puedo dejar a mi colega en agronomía con sus declaraciones solas. La Vía Campesina es la organización social más importante, más grande del mundo. La Vía Campesina tiene 220 millones de miembros. La Vía Campesina está organizado para dos fines. Uno, para promover la autosuficiencia alimentaria entre sus comunidades, no entre los productores individuales, entre sus comunidades. Y la otra cosa que la Vía Campesina está organizada para promover entre 220 millones de personas en comunidades en 81 países es la agroecología. Y una de las cosas que el profesor Fierro no menciona, porque no es parte de su visión de qué es la agronomía, es que el 70% de la humanidad en este momento está alimentado por productores pequeños y medianos. Quiero enfatizar eso porque es extraordinariamente importante. Nosotros aquí en México estamos acostumbrados a pelear, a tratar de defender con muy poco éxito hasta ahora contra las transnacionales de agroindustria. México está importando enormes cantidades de maíces transgénicos y de otros tipos. México es autosuficiente en maíz blanco, o era hasta el año pasado. Siempre un problema en el último año. Pero quiero insistir, a nivel mundial, la Vía Campesina, a través de la organización social y el mejoramiento tecnológico, ha logrado defender el hecho de que la mayor parte de los pueblos del mundo coman de la producción de pequeños y medianos productores y no de los grandes consorcios. Es importante eso. Y es importante eso la próxima vez que ustedes van al supermercado. Van a comprar tortillas a 13 pesos de Walmart, a 13 pesos de Chedraui o de Soriana o Don Julio, que estas tortillas tienen maíz transgénico, aunque es ilegal, lo están haciendo. Aquí en la UAM tenemos un laboratorio donde se identifica precisamente estas variedades transgénicos que ilegalmente se están incluyendo en los maíz, en las tortillas de los supermercados. Sí, para responder, es una decisión individual de ustedes. Aquí en la UAM, la cafetería contra viento y marea está tratando de aumentar la
adquisición de productos locales en la cafetería, de productores aquí en el sur de la ciudad del Valle de México. Yo quiero insistir entonces que hay respuestas individuales que pueden confluir a las respuestas colectivas y de alianzas. Pero también hay respuestas individuales que ustedes pueden hacer para ampliar su formación profesional, para buscar a cuáles son las alternativas de vida y de profesión que ustedes pueden hacer. Y eso es lo que ofrecemos con la economía ecológica radical. Muchas gracias. No sé quién es.